Hola amigos, lo prometido es deuda y les he prometido varias veces que les voy a explicar cómo ha funcionado la estrategia de seguridad del gobierno aquí en Pueblo Viejo, la zona segura de México, y no estoy exagerando, y estoy incluyendo a Tampico y Ciudad Madero del estado de Tamaulipas. Estamos en el norte de Veracruz, colindando con el sur de Tamaulipas, y la verdad es que me duele decirles esto porque yo sé que muchos de ustedes están pasando por algunas situaciones difíciles de inseguridad en varias partes de México, o lo vivieron en el pasado y no se ha resuelto por completo. Y aquí la verdad sí hubo una enorme diferencia. Los que me conocen de la red social X o Twitter no me dejarán mentir que llevo varios años haciendo propuestas sociales e invitando a otros a que lo hagan. El día de hoy no es así. Les voy a contar cómo el gobierno resolvió la inseguridad aquí de una manera tajante y muy efectiva. Aquí yo ya no sé lo que es una balacera. Aquí fue una de las zonas, no la más peligrosa, yo diría, del país, pero sí fue cuando empezaron las balaceras y los baños de sangre y se desató la ola nacional de crimen organizado, por allá por el sexenio de Felipe Calderón, que se agravó con Enrique Peña Nieto, e incluso, recuérdenlo por favor, que se agravó por lo menos durante el primer año con AMLO. Después se estabilizó y después comenzó a bajar. ¿Cómo lo hicieron? Pues les voy a contar. Recuerden que les dije lo de las propuestas, ¿eh? La verdad es que aquí no propusimos nada. Yo no propuse nada, yo estaba muy lejos de la política. Pero sí hubo personas que propusieron algo, y es importante que sepa usted quiénes fueron y cómo lo hicieron. Y al final del video le voy a contar la parte espiritual, pero vamos a empezar por la parte empresarial. El medio de comunicación Milenio describió este mecanismo, así que para no cometer plagio voy a evitar muchas partes. Les voy a contar algunas anécdotas y les voy a invitar a que vean la manera de que esto se haga en su región. Pero la primera que les voy a mencionar es de un empresario muy importante de aquí de la región, por varios motivos: diversidad de empresas que tiene, generación de empleo, contribución al Producto Interno Bruto. Entonces es un empresario muy grande, muy rico. Por respeto a su privacidad no les voy a decir quién es. Y lo primero que yo escuché, la primera señal de que las cosas iban a cambiar, es que él mandó llamar al gobernador. Le habían secuestrado a un ejecutivo muy importante, clave para sus empresas, 3 veces. Y había pagado aproximadamente 10 millones de pesos 3 veces para que lo rescataran. Ya estaba harto. Y le mandó este mensaje al gobernador del PRI. En Tamaulipas gobernaba el PRI. En Veracruz también gobernaba el PRI. Y el presidente de México también era del PRI. Le dijo: si me vuelven a secuestrar a otro ejecutivo de mis empresas, el que sea, en ese momento cierro todas mis empresas, despido a todos y me voy a Estados Unidos. Es un empresario con conexiones en ese país. Ahora, quiero recalcar esto. También tiene conexiones empresariales aquí en la región en cuanto a asociaciones. No estoy hablando para nada de corrupción, ¿eh? Estoy hablando de asociaciones de empresarios, dueños de tal universidad, son dueños de esto. Realmente no hay una competencia aquí feroz. Yo no le diría tampoco compañerismo, pero sí son empresarios que en general contribuyen muchísimo en conjunto, él solo y cada uno de ellos en lo individual, y mucho más en conjunto. Muchísimo al Producto Interno Bruto de esta región y a nivel nacional. Yo no diría que generan muchísimos empleos. Sí generan muchos, pero como ya tienen desde hace muchos años maquinaria, automatización, etcétera, entonces generan menos empleos de los que uno se imaginaría. Pero la verdad es que yo pienso que el gobernador sopesó la circunstancia y dijo: a ver, si este señor se va de Tamaulipas, va a haber un grave escándalo regional y quizás nacional. Pero eso podría causar, en mi opinión, yo pienso que esto pasó por la mente del gobernador, un efecto dominó. Entonces, este empresario o varios empresarios asociados y amigos de él que estaban en situaciones similares, de hecho varios empresarios más pequeños que estos, que eran muy ricos también,
sí se fueron a vivir a Estados Unidos y ya no regresaron. O sea, no se fueron por mientras, se fueron para siempre. Otros sí se fueron por mientras. Entonces lo que hicieron fue decir, a ver, vamos a tener un diálogo periódico con autoridades del gobierno que estén aquí. No necesariamente autoridades del gobierno estatal, sino del gobierno estatal y del gobierno federal, pero que trabajen aquí. Puestos altos de militares, de las agencias de investigación, que en aquel entonces eran fiscalías, etcétera, y del gobierno del estado o algún enviado del gobierno federal. Entonces, se reúnen periódicamente y adivine qué. Una de mis propuestas que quizás usted ha leído en Twitter o X es que se contraten a empresas o bufetes de consultoría en reingeniería para inventar procesos si es que el gobierno no sabe cómo hacerle. Bueno, aquí no hacen nada de eso. Lo único que hacen es exigir resultados. Lo que usted me ha visto por años evitar en Twitter, porque yo prácticamente siempre que señalo que falta algo, propongo algo. Pues aquí no lo están haciendo. O sea, sí proponen alguna solución para otro tema, porque ahí se discuten a veces otros temas, la sequía, etcétera. Pero en cuanto a seguridad, lo que hacen es revisar estadísticas y este grupo de empresarios ricos, que a lo mejor usted tiene el concepto, y muchos son así, que realmente no les importa para nada el bienestar de la gente del pueblo, pero estos empresarios han entendido que la gente del pueblo muerta, secuestrada, pues no les puede comprar nada. Entonces, además de que en realidad sí son un poco diferentes a como son en otras regiones. ¿Los empresarios de su región ya hicieron algo como esto? Yo les voy a sugerir que vean la forma de sugerirlo. Todos tenemos contactos con algunas personas de alto nivel y si no, propóngalo con quien usted pueda, que llegue a empresarios de alto nivel, porque le voy a decir algo. Es la cruel realidad en México. Ellos son los que pueden presionar al gobierno. Ellos son los que pueden decirle al gobierno, mira, haz esto. ¿No lo quieres hacer? Bueno, y le sacan un argumento como el que yo les dije, pues cierro y me voy. Y entonces el gobierno sí lo hace. No pasa con todos los empresarios, no pasa en todas las regiones. No le estoy diciendo esto es una varita mágica. Lo que sí le estoy diciendo es que aquí era como lo que usted ha vivido en su ciudad o como lo que usted ha escuchado. Así era aquí. Usted salía a la calle y escuchaba balaceras. Yo perdí como 3 o 4 amigos conocidos. Una persona de mi familia. O sea, aquí los criminales mataban a mansalva. No piense que se mataban entre ellos. Aquí mataban por placer, porque los criminales secuestran jovencitos y para entrenarlos para ser sus sicarios, les dicen, bueno, ahora tienes que matar gente. Entonces les entregan gente inocente para que los maten. Es parte de su capacitación. O sea, era un baño de sangre donde mataban por cualquier motivo. Sí mataban a los rivales, mataban a los que no tenían nada que ver, a los que estaban parados, un montón de inocentes. Yo de los casos que yo sé personalmente que mataron, fueron prácticamente todos inocentes excepto uno. Mire, la verdad no recuerdo ninguno. No, ni siquiera estoy recordando claramente a uno que yo sepa que lo mataron porque era uno de ellos que estaba involucrado. Fue terrible. Y yo sé que en muchas partes de México sigue pasando eso. Pero ¿sabe qué? Aquí ya no pasa nada de eso. Aquí sí se acabó. Yo les he dicho en Twitter, miren, a ver, espérense, no hagan lo que les voy a decir, no lo hagan. Pero yo sé que las mujeres viven una gran inseguridad en el país. Y yo les he dicho, miren, no les voy a invitar a que hagan esto, pero la verdad es que aquí a mi región, a Pueblo Viejo, sí podrían venirse solas a caminar por la calle de noche a medianoche, a los lugares donde anden los borrachos, a los bares. Hay muy pocos aquí en mi pueblo. Y no les va a pasar nada. O sea, aquí en mi pueblo creo que mataron a una mujer hace como 24 años. No ha habido un feminicidio desde que yo recuerde desde entonces. Balaceras se acabó. El ver a los narcos desfilando con sus armas en camionetas por la ciudad, las persecuciones entre narcos o que el gobierno, el ejército los iba persiguiendo, se acabó. O sea, aquí usted puede recorrer las zonas populares de la ciudad, las zonas de los ricos, las zonas normales. Usted se puede ir a pasear a pie, a plena luz del día o de noche, a las zonas conocidas donde vivían los narcos. No quiero exagerar. No piense usted que aquí es el paraíso. No piense que ya todo se arregló y que nunca hay ningún tipo de crimen. No.
Pero lo que conocemos en México como inseguridad, las estadísticas que se están viendo de asesinatos hasta el día de hoy en el año séptimo de la cuarta transformación, o creo que ya estamos en el octavo, no sé, eso sí se acabó, la pesadilla se acabó, lo que conocemos como inseguridad se acabó. Incluso la extorsión que detonó con la cuarta transformación y que no han sabido cómo manejarla y que yo no estoy de acuerdo con el plan para manejarlo de Claudia, nuestra presidenta, lo digo con todo respeto. Incluso eso se hizo menos peligroso, o sea, realmente es mucho menos. Ha bajado aquí. Se entera uno de casos donde amenazaron a alguien, dijo que no y nunca se presentaron a cobrarle, nunca vieron la forma de recibir el dinero. Es algo que realmente en términos generales prácticamente toda la delincuencia organizada se redujo muchísimo en la región, pero lo que es inseguridad, el miedo de estar en las calles y que lo puedan matar a uno, que puedan matar a tu familia, por nada, aclaro, porque así es como pasa en gran parte del país. No piense usted, es mentira eso que dicen, todos los gobiernos lo han dicho, los de Morena y los del PAN y los del PRI, de que prácticamente todas esas matanzas son porque se están matando entre ellos. Sí, una parte sí, pero gran parte no. Entonces, eso es todo. O sea, no es necesario que proponga nada. Yo les he dicho varias veces en Twitter, ¿saben qué? El gobierno tiene acceso a profesionistas de todo tipo, de todo nivel. Y si no saben qué hacer esos profesionistas, tienen acceso a contratar a firmas de consultoría. Ellos pueden venir a dialogar con este grupo de empresarios y las autoridades de aquí. O sea, yo no soy muy político, grillero, etcétera. No le puedo decir que soy morenista, panista, priista o antipriista. Pero en términos generales, lo que me dicen a mí, los números que yo he visto con mis ojos, datos duros reales que no podemos debatir, es que todos los gobiernos han robado, en todos los gobiernos de todos los partidos, pero el récord histórico, como nunca se había visto en México, fue durante el sexenio de Peña Nieto, cuando teníamos presidente del PRI, y aquí en mi región eran gobernadores en Veracruz y en Tamaulipas del PRI. Pues esos que yo los considero lo más corrupto, esos, junto con los del gobierno federal, que eran del PRI también, ellos son los que acabaron con la corrupción. Chéquese lo que se logra con la presión. Y todo lo que propusieron estos empresarios, básicamente lo tienes que hacer, lo tienes que lograr. Ojo, estos son ejecutivos, son empresarios muy ricos, están acostumbrados a dar órdenes, pero la verdad es que, como le digo, no son como los empresarios más ricos de otras regiones. No puedo explicar muy bien la diferencia. Son algo diferente, pero tampoco los idealice, son solo empresarios. Entonces, eso es lo que hicieron. Presionar nada más, la presión insoportable, la presión a lo bruto. Resuélvelo, hazlo. Si no sabes cómo, hazlo. Si no quieres, hazlo. Fíjese, una de mis propuestas más importantes es hacer como exámenes con doble control de mentiras para funcionarios, y desde hace mucho tiempo se han aplicado exámenes de control con detectores de mentiras. Se han aplicado exámenes a ciertos niveles policíacos, y desde el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto había graves retrasos, o sea, a muchos no se les aplicaban los exámenes. Bueno, pues una de las cosas que hicieron en esta región fue hacer una especie de inspecciones donde los militares cercaban a los policías, les quitaban sus celulares para que no avisaran de una operación que se iba a hacer para detener a algún capo importante, y ya después se los devolvían, pero era sin detector de mentiras. O sea, todo era con tecnología, a pesar de que ya tenían el detector de mentiras, era con pura suposición. Lo que le trato de decir es que la pura presión, sin innovaciones importantes, aquí no inventaron el hilo negro. Aquí no existen todavía las reformas de justicia ya. Lo que no existe tampoco es la inseguridad, así como en otras partes del país, como están ahorita en Jalisco y en Michoacán. Y créame, aquí no se aplica el argumento de que no, espérate, es que como están debatiendo con Bukele los mexicanos, no, es que aquí tienen muchas armas y ahí es un territorio muy chico. Somos un estado como cualquiera, y le voy a decir, sí tenemos que hacer mucho caso de Bukele cuando dijo algo que tiene mucha razón. México es un país enorme, no somos como El Salvador, pero sí tenemos estados más pequeños, alcaldías pequeñas, y si tuviéramos gobiernos que de verdad están comprometidos con acabar con la inseguridad, haciendo cada quien su trabajo en el área que le toca, pues sí terminaríamos. Y aquí sí terminaron con eso, pero ya le expliqué la clave.
O sea, lo único que le puedo sugerir es esto. Vea, dialogue con conocidos y amigos. Si no pertenece usted a estos círculos sociales, yo no pertenezco ahí al círculo de los altos empresarios de mi región. Vea la forma de hacerles llegar el mensaje. Ellos van a ser escuchados. Es la cruel realidad. Yo no estoy hablando ahorita de cambio de sistema, de ideología, de las cosas que a mí me gustan, no. Le estoy hablando de muertes que se terminaron, balaceras que se detuvieron, cárteles que se desintegraron. Y eso lo podemos lograr, nos guste o no nos guste el sistema económico. Aquí hay puro capitalismo, ¿eh? Aquí hay capitalismo. Y como le digo, pues eran los del PRI. O sea, el partido que yo menos favorezco, al que menos apoyo, el PRI. O sea, fueron Peña Nieto, los gobernadores, ni me acuerdo cómo se llaman ahorita. Ellos fueron los que lo resolvieron. O sea, y sí pudieron. Sí pudieron. Y este es un argumento válido y es una historia cierta. Y no importa si usted es priista, antipriista, morenista o antimorenista. Y si es usted morenista y simpatizante de la 4T, le digo, bueno, pues si creemos que el gobierno de Morena es mejor, con mayor razón deberían poder. Dios les bendiga. Muchas gracias.